Capítulo 3. Las horas. Fantasma. Mauricio se dio cuenta de que algo andaba mal. 6 horas de su vida simplemente se habían esfumado. No fue un golpe repentino, sino más bien una infiltración silenciosa. Todo empezó con pequeñas anomalías. Un archivo abierto en su computadora, visible en la pantalla, pero sin rastro alguno en su memoria de haberlo abierto. Una fórmula compleja, corregida y validada con su firma digital, impecable y profesional. Sin embargo, no recordaba haberla revisado. Una nota escrita con su puño y letra, inconfundiblemente su estilo, pero con una frase que le resultaba ajena, casi como si viniera de otra persona. La simetría no es espacial, es mental. La nota estaba fechada a las 3:12 de la madrugada. Él, con certeza, se había ido a la cama mucho antes, a las 00:47. No tenía ni la más remota idea de haberse levantado durante la noche. Al principio, barajó varias posibilidades: sonambulismo, un brote de estrés inusual, incluso una forma de autosugestión. Intentaba encontrar una explicación lógica, algo que encaja en su mundo. Pero entonces revisó las grabaciones de seguridad. A las 2:58 la puerta de su oficina se abrió lentamente. La figura que entró era inconfundiblemente él, pero había algo profundamente inquietante en su andar. Se movía con una compostura inusual, una serenidad casi antinatural. Sus movimientos eran precisos, calculados, carentes de la impulsividad que lo caracterizaba normalmente. Se sentó frente a la consola y trabajó durante casi 4 horas seguidas, sin tomar un solo descanso. Ni un bostezo, ni una vacilación, ni una distracción. Era como si una versión perfeccionada de sí mismo hubiera tomado el control. Era él, pero al mismo tiempo no lo era. Mauricio detuvo la grabación en el instante en que su otro yo levantó la vista directamente hacia la cámara de seguridad. Una sonrisa extraña, casi depredadora, se dibujó en su rostro. Él no reconocía esa sonrisa. Mientras tanto, en Pegaso, Renata también empezaba a sentir que algo se resquebrajaba a su alrededor. Una colega la abordó en el pasillo principal, con una expresión de genuina preocupación. ¿Estás segura de que estás bien?, le preguntó con cautela, como si caminara sobre una cuerda floja. Por supuesto, respondió Renata intentando proyectar confianza. Ayer comentaste que querías reactivar el medallón. Renata se detuvo en seco. Esa idea era absurda. Eso es imposible. Di la orden de sellarlo bajo 7 llaves. La expresión de su colega se ensombreció. Renata, pasaste 3 horas enteras analizándolo, sin siquiera usar un campo de contención. De repente, el aire se volvió más pesado, cargado de una tensión palpable. Renata corrió a revisar los registros de seguridad, y allí estaba, todo registrado: su autorización biométrica, su voz, clara y precisa, dando las órdenes, su código personal, desactivando los protocolos de seguridad uno tras otro. Y lo más impactante de todo, la imagen de ella tocando el medallón con su mano desnuda, sin protección de ninguna clase. Ella jamás haría algo así. Nunca. Sus dedos comenzaron a temblar incontrolablemente. No era miedo lo que sentía, o no solo miedo. Era un reconocimiento aterrador. Había una sensación extrañamente familiar en esa acción, una impulsividad que no podía atribuir a su propia personalidad. Era como si alguien hubiera habitado su cuerpo, actuando bajo una lógica ajena, una serie de instrucciones desconocidas. Esa noche, ninguno de los dos pudo conciliar el sueño. Mauricio empezó a ser asaltado por pensamientos que no eran suyos, ideas que surgían de la nada, completas, estructuradas, con una claridad que lo asustaba. No eran voces externas, sino intrusiones internas, como programas ejecutándose en segundo plano. No lo mires directamente.
Está aprendiendo tus patrones. No confíes en tus recuerdos recientes. Se llevó las manos a la cabeza, tratando de silenciar el caos mental. ¡Basta!, gritó al vacío. El silencio regresó, pero el eco de esas intrusiones persistía, como una sombra acechante. Renata, por su lado, empezó a experimentar lagunas mentales, olvidando palabras simples, términos que siempre habían estado al alcance de su mano. Durante una reunión científica de vital importancia, fue incapaz de recordar la palabra vector. Su mente se quedó en blanco durante 7 segundos exactos, un lapso de tiempo en el que sintió algo desplazándose dentro de ella, removiendo sus pensamientos como si estuvieran reorganizando estanterías internas. Esa noche, descubrió algo aún más perturbador. En su escritorio, grabado con una precisión microscópica, casi invisible a simple vista, había un símbolo. Un círculo imperfecto, toscamente trazado, con una línea vertical que lo atravesaba de arriba a abajo. El mismo símbolo que había visto flotando detrás del medallón, en sus visiones más inquietantes. Ella no lo había dibujado, pero sabía quién o qué podría haberlo hecho. A millones de años luz de distancia, al mismo tiempo exacto, Mauricio dibujó el mismo símbolo sin darse cuenta. Su mano actuó por su propia cuenta, guiada por un impulso ajeno. Cuando levantó la vista y lo vio plasmado en el papel, el pulso se aceleró. No recordaba haber tomado el lápiz, ni mucho menos haber hecho ese garabato. Pero lo que realmente lo paralizó fue otra cosa. Debajo del símbolo había una frase escrita con su propia letra, tan clara como el agua. El intercambio ya no es bilateral. Mauricio susurró una palabra que no entendía por qué conocía. Un nombre que resonaba en lo más profundo de su ser. Renata. Y, en Pegaso, Renata pronunció su nombre al mismo tiempo, con una mezcla de temor y comprensión. No como una pregunta, como una advertencia.